Señora Palacios, Óscar Ramos, de Inmobiliaria del Sur. Techos altos, buena orientación. Convendrá conmigo que por este precio no va a encontrar nada mejor. Lo sé, es un precio especial teniendo en cuenta. Teniendo en cuenta el inconveniente. La posesión del inmueble no se perfeccionará hasta llegado el momento de la muerte de la parte vendedora. Servidora. ¿De verdad te has comprado un piso esperando que la dueña se muera? ¿Hay algo de malo en eso? No, en esperar no, en desearlo sí. Mi abuelo vivió hasta los 87. Pero seguro que su abuelo no fumaba como un carretero, no bebía como un cosaco y no tenía 2 bypass en el corazón. No bebo alcohol, gracias. También me estoy quitando. ¿Tienes marihuana en mi terraza? El IBI del piso. Lo deberías pagar tú que vives en él. Te ocupa temporal, uso y disfrute. Tú vendes seguro de vida, ¿no te hacen descuento? ¿Tú de qué vas criticando todo lo que hago o dejo de hacer? Yo voy con la verdad por delante. Seguro que ya le han puesto fecha a mi entierro. 2 años. Nos apetece mucho ir al cine, a pasar un buen rato, a reír y a que el cine nos arranque sonrisas y buenos momentos. Estamos con Bernabé Rico, él es el director del Inconveniente, una comedia que llega a las salas de cine con esa intención, ¿sí o no, Bernabé? Hacernos reír, pasar un buen rato y emocionar también. Reír, emocionar y llorar, yo creo que también hay un huequecito para todo, ¿no? Como la propia vida. El Inconveniente es un título muy rotundo, pero queremos saber cuál es ese inconveniente. El inconveniente es Lola, que es una septuagenaria que vive en una casa perfecta, que la tiene en venta, pero que tiene ese pequeño inconveniente, es que si la compras te tienes que quedar con Lola hasta el día que se muera. Ese me imagino un argumento que da pie a muchos debates, porque hoy en día el tema de la vivienda es uno de los grandes problemas de la gente joven, y creo que la otra coprotagonista precisamente representa a todo ese colectivo de gente joven que intenta de alguna manera pues, encontrar un piso donde vivir, ¿no? Una vivienda. Sí, la verdad es que mucha gente nos dice que eso, que se sienten muy identificados, que es como algo muy, muy cotidiano, ¿no? Y es verdad, tú coges buscas piso y enseguida ves que hay un montón de chollos, pero con bicho dentro, ¿no? Como dicen, con inconveniente. Nosotros hemos sido un poquito más amables. Bueno, la película también, el hecho de que haya 2 generaciones de mujeres diferentes, también plantea no solo el cambio generacional entre una mujer joven de hoy en día con otra mujer quizá más mayor, más clásica, sino también el tema de envejecer, ¿no? Y de envejecer solo, además, ¿no? Efectivamente, sí. Es precisamente por eso que estas 2 personas conectan, ¿no? Porque el personaje de Lola está ahí harta de estar sola, está autoconfinada en su casa porque ha perdido la fe en el ser humano, pero cuando conoce al personaje de Sara, Juana Costa, de repente piensa que hay una oportunidad y tiene curiosidad por rascar y ver qué encuentra en esta persona, y empiezan a darse cuenta, al principio chocan mucho, pero poco a poco empiezan a darse cuenta que en el fondo son muy complementarias, además por sus propias soledades, ¿no? Y bueno, no cuento más porque es todo no se puede explicar. Lo que sí es cierto es que hay risa, hay emoción, hay emotividad, momentos para emocionarse y momentos en el que todos de alguna manera u otra nos podemos sentir identificados, pues y sobre todo con las personas mayores que hemos tenido cerca y con las que hemos medio convivido, ¿no? Quizá. Es una dramedia, ¿no? Que es un palabra que se han inventado los americanos para hablar de cosas serias, pero siempre desde un lugar, ¿no? con un tono de comedia, y que tiene mucho que ver con la vida, ¿no? Yo creo que la vida, cuando todo es intenso, dices, ya está, ya no puedo más, así no vale la pena vivir, y cuando todo es risa, llega un momento de superficialidad que necesitas también un poco pararte y decir, bueno, ¿cuáles son las cosas importantes de la vida, ¿no? Como en la película, ¿no? Que habla, pues eso, ¿no? Que de repente estamos haciendo planes continuamente y nos damos cuenta de que la vida es aquello que pasa mientras estamos haciendo otros planes, en vez de llegar y vivir la vida y luego día a día miras para atrás y dices, vale, pues esto que yo he vivido, esto que en un principio pensaba que era intrascendente, estos son mis planes de vida que se van haciendo el día a día. Y yo creo que el coronavirus nos está dando una lección en ese sentido, y es que todos de forma, yo creo que innata, ¿no? Venimos ya en el ADN, buscando seguridad necesitamos planificar en el futuro continuamente. El problema está cuando planificas demasiado para adelante y pierdes de vista la perspectiva del presente. Y yo creo que hemos aprendido algo en el coronavirus, y es a tener esa perspectiva un poquito más corta, ¿no? De vive el ahora, haz los planes hasta allí, porque en cualquier momento de repente llega algo como esto y hace que todos nuestros planes
nosotros pensamos que iba a ser pues, un par de meses, 3, pues esto de repente son 2 años, ¿no? Toda nuestra vida va a cambiar, la vida del mundo entero, no ni siquiera la persona, del mundo entero. Hombre, la verdad es que el tema del coronavirus da para muchísimas películas, ¿no? Pero este tema, el tema del inconveniente, ya es un tema que antes del COVID estaba muy de actualidad. Sí. De hecho, viene de una obra de teatro, ¿verdad? Esta película nace a través de un texto teatral. 100 metros cuadrados, que es una obra de teatro de Juan Carlos Rubio, que es el guionista principal de la película, que nos conocemos desde hace pues, la friolera de 26 años. Y bueno, que yo cuando él me pasó la obra de teatro para leerla, me encantó, pero no fue hasta que la vi puesta en escena al año siguiente que le llamé y le dije, me ha encantado. Él ya sabía que la obra me gustaba, pero dije, la puesta en escena me ha encantado, pero además me he dado cuenta de que esto tiene una peli. Y su respuesta inmediata fue, es que yo creo que también. Digo, pues vamos adelante, vamos a hacerla. Y vamos luego a hacerla, ¿no? Y esto ha funcionado muy bien con muchas obras de teatro convertidas en película, ¿no? Que han mejorado, que han cogido otro tono, otro calor diferente, ¿no? Hasta el punto de que cuando se enteraron de que estábamos haciendo esta película, distintas televisiones contactaron con nosotros porque estaban interesadas en obras de teatro que se fueran a llevar al cine, como que ya había una especie de... como que estaba de moda, ¿no? Había una serie de obras de teatro que habían funcionado muy bien en película y querían repetir la fórmula. Y bueno, por suerte o por desgracia, nosotros tuvimos mucho tiempo de desarrollo, han sido 8 años desde que firmamos el contrato de coproducción hasta que estrenamos ya. Y en ese, bueno, por lo menos ya se ha calmado un poco la cosa y también es cierto que ahora la película para mí, yo no tenía prisa en hacer la película, yo quería hacer la película que yo quería hacer en el momento que fuera, que llegara. Y ha llegado pues bienvenido sea, con coronavirus mediante. Bueno, pues ahí está, ¿no? Y superado. Bueno, tú sabes que el cine últimamente nos regala muchísima ciencia ficción, remakes, y se echa en falta precisamente películas como estas, ¿no? Y siempre el teatro sigue aportando década tras década al mundo del cine, sigue aportando toda la creatividad de muchos guionistas, escritores y demás que a través de sobre todo del teatro y también de la novela, al final acaban en cine, ¿no? El cine se nutre y se sigue nutriendo mucho de eso. Bueno, es que no son compartimentos estancos, ¿no? Efectivamente, se van nutriendo uno al otro, la novela, lo más normal es que sea la novela al cine, el teatro al cine, pero también incluso de la novela al teatro, y que son historias al fin y al cabo, ¿no? Y cuando una historia es interesante de contar, hay muchas formas de hacerlo. El teatro es un lenguaje, tiene su propio lenguaje, tiene algo irrepetible e insustituible, que es la inmediatez. Y el cine tiene otras cosas, ¿no? Que, por ejemplo, pues, la película tiene algo como que es la perdurabilidad de esa obra, ¿no? Tú tienes la perdurabilidad del texto, pero no del montaje en sí mismo. Pero esto, tú ya tienes... la película está hecha, si con el coronavirus, pues en vez de llegar a 150 cines, vamos a llegar a 100, y encima con la mitad de aforo, pero esta película va a estar ya siempre, ¿no? Si la conservan bien en la Filmoteca, por favor. Así que sí. Estará, yo me moriré, mis sobrinos o los hijos si tengo también, y ahí estará la película, ¿no? Quiero que me hables del casting, porque es importante cuando una película tiene ese peso, las buenas protagonistas, y sé que también hay buenos secundarios alrededor, ¿verdad? Es una película con muy escogidos, ¿no? Como te decía antes, es que la película yo sentía que tenía que hacerla cuando tuviera todos los elementos que yo necesitaba para hacer la película que yo quería. Y hasta que yo no tuve los actores, yo lo tuve muy claro, lo hablé con Olmo Figueredo, el productor, que era, yo no tengo prisa, yo sé que todo esto es un proceso, pero yo no tengo prisa y yo no voy a hacer la película por hacerla. Y hasta que fueron encajando mágicamente todas las piezas, todos los personajes. El personaje que hace José Sacristán lo escribimos expresamente para él, porque estamos trabajando con él en teatro, Juan Carlos y yo, y se lo propusimos y dijo que por supuesto, y lo escribimos. O sea, eso es un lujo, ¿no? Poder estar escribiendo un guión con un personaje ya sabiendo quién lo va a interpretar es maravilloso. Y Kitty y es que nos conocemos desde hace 15 años y mi única duda con Kitty era que no tenía la edad. Pero por lo demás era el personaje el 200%, hasta que nos dimos cuenta de que lo único que había que hacer era quitarle edad, la edad que tiene en el libreto, quitarle 10 años, porque en un principio tenía el personaje 87,
la pasamos a 74 y Kitty, que entonces tenía 64, pues le pusimos 10 más con caracterización, maquillaje, vestuario y su propia interpretación, que es maravillosa. Hecho así porque está ahí detrás. Está ahí detrás. Ahora hablaremos con ella. Bueno, te felicitamos porque además es una película premiada y eso siempre es de agradecer, que piensen en ti tanto los críticos como el público, ¿no? Sí, la verdad es que uno no debe hacer una película pensando en los premios. Creo que eso es un grandísimo error. Y sobre todo, creo que no tiene que hacer una película pensando en agradar a todo el mundo. Tiene que hacer la película que realmente uno cree en ella y la película que quiere hacer. Y en este caso sí que yo por el guión y por todo, yo era consciente de que era una película que si conseguía hacerla bien, llegaría al público. Y cuando de repente nos hemos visto con la sorpresa de que encima no solamente el público, sino que el jurado joven, jurado oficial, con todo el glamour posible, le daba el premio a Kitty, a Juana, bueno, a Kitty en Málaga, a Juana y a Kitty, a las dos en el Cibra de Toledo, a Kitty de nuevo en Almería, a Kitty y a Juana en Los Feroz, a Kitty en Lo Forqué. Era como que, joder, algo bien estamos haciendo, hemos conseguido hacer entre todos, ¿no? Y es muy gratificante. Aquí está Kitty, una de las coprotagonistas de ese inconveniente. Bueno, tú eres el inconveniente. Yo soy el mismo inconveniente en persona. Cuando te llega ese guión, ¿te seduce desde el principio? ¿Te gusta la idea o no? Me gusta mucho porque, como ya sabéis, que está basado en una obra de teatro de Juan Carlos Rubio, que también es el co-guionista con Bernabé Rico. Era una obra de teatro, se llamaba 100 metros cuadrados, y yo la vi en teatro a María Luisa Merlo, que me lo pasé súper bien, porque ella es otra actriz de esas súper energéticas y muy, no sé, muy viva, me gusta mucho, con mucho sentido del humor. Y ya me gustaba mucho la idea. Y luego yo estaba al tanto de ese proyecto porque les conozco bastante. Y de hecho les había pedido que me pusieran de vecina con 2 o 3 frases porque yo quería salir en esa película. Y como les costó bastante tiempo sacar adelante el proyecto, vienen un día y me dicen que yo, Lola, de vecina nada. Y fue maravilloso, claro, porque conocía la historia y me parecía interesantísima y muy buena. ¿Cómo es el personaje? ¿Cómo es Lola? Lola es una mujer desahuciada por los médicos con bypass, pero que fuma, bebe, fuma algún porro también, le importa de narices. Ella lo que quiere es el tiempo que le queda tener un poco más de dinero, porque las pensiones estas fastuosas que tenemos no dan para nada. Y bueno, es una mujer que en un principio parece que lo tiene todo muy claro y está siempre dando consejitos de vieja al personaje Sara de Juana Acosta, que es un contrapunto maravilloso el que tenemos, porque son dos personas tan antagónicas y ella es como la ordenada, la triunfadora, la que piensa en el futuro, se compra un piso por si acaso se divorcia, fíjate tú, total como está el mundo. Y chocan mucho al principio, pero como se terminan escuchando, es una historia de sororidad preciosa, ¿no? Que poco a poco, a pesar de las diferencias de maneras de ser, de criterios, de la vida y todo, van dejando ese hueco para que una a la otra se escuche y se van influenciando, y esa influencia yo creo que es una de las cosas que más sale de la película para afuera y que tenemos bastante química, me parece, Juana y yo, ¿no? Y eso nos hace mejores, la influencia del otro, escuchar al otro y que te pueda influenciar para bien siempre es bueno, ¿no? Sobre todo cuando son generaciones tan distintas. Yo no sé Madrid, pero nosotros aquí en Barcelona tenemos constancia de que hay varias ONGs que ya hacen ya buscan este kit, este formato, es decir, bueno, alguien joven que entre a formar parte de la vida de alguien mayor que tiene un piso, que vive solo y que le aporte cosas, ¿no? Juventud, el poder conectar con el mundo, ¿no? Yo creo que las personas mayores que entran en contacto con gente joven abren una ventana al mundo a través de esa persona, ¿no? Totalmente. Yo creo que es un toma y daca, o sea, es una cuestión no generacional, sino como la posibilidad esa de escucharse y dejar tanto, pues eso, la vieja que tiene que... No, la vieja también tiene mucho que aprender, ¿no? En Madrid también se hacen ese tipo de cosas de gente que está estudiando y tiene que pasar a lo mejor 3 o 4 años o 5 haciendo una carrera y convive con una persona mayor a cambio de hacerle compañía y ayudarle a ciertas cosas, y están funcionando muy bien esas relaciones.
por lógica, vamos. He leído muchas críticas sobre Kitty y el personaje. Todo el mundo halaga y valora muchísimo cómo de la emoción a la risa, de la comedia al drama juegas y dominas la situación con eso que es tan difícil, ¿no? Que es hacer reír, pero al mismo tiempo que toque aquí, que emocione, ¿no? Y que pique un poquito en el corazón. A mí el género que más me gusta en teatro es la tragicomedia, porque es como... Es esa cercanía tan a la vida, ¿no? Pero siempre en los límites, ¿no? Y aunque del inconveniente están diciendo que es una dramedia, pues a mí ese término no me gusta tanto como tragicomedia, pero bueno, dramedia, aceptémoslo. Eso es lo hermoso, ¿no? Es la vida te lleva momentos. Esta película además no hace concesiones ni con lo más tierno, ni con la risa, ni con lo duro, sino que está equilibrando continuamente como la vida misma. El personaje de Carlos Areces también hace mucho, que se mete entre las dos, entre Juana y yo, ¿no? Como, hace mucho por ese equilibrio, ¿no? Y eso, bueno, es muy bonito para jugarlo, para trabajarlo, ¿no? Porque conseguir la emoción de la risa es un logro, pero conseguir también que la gente al segundo, incluso, ¿por qué no ambas cosas? Te estás soltando la lágrima y te estás riendo a la vez, ¿no? A mí eso es algo que me llega mucho y me gusta mucho trabajarlo. Y es algo que ha valorado muchísimo el público y la crítica. Ya para acabar, yo sé que los actores tenéis películas preferidas, pero no siempre es por el argumento o por los premios, sino también por el rodaje, porque se generó algo bonito entre los actores. ¿Ha sido el caso de esta peli? Ha sido el caso total. O sea, el hecho de que nos juntaran a Juana Acosta y a mí ha sido maravilloso para nosotras, porque ya teníamos química lejana, porque nos conocíamos muy poquito. Pero luego yo le propuse a ella, después de los ensayos con Bernabé, estudiar juntas, rápidamente me captó, ella es súper organizada también para el trabajo, y fue un mes entero de estudio y de creación de los personajes en mucha profundidad, que bueno, pues lo que la química daba, pues encima le echas horas de estudio y de trabajo, pues yo creo que eso, me parece que por lo que nos cuentan, que pasa a pantalla y se da, y es buenísimo para la historia, claro. Pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros algunos detalles y algunas intimidades de ese rodaje y de esos momentos, y nos iremos al cine, sobre todo, iremos con mascarilla, protegidos y demás, pero iremos a las salas de cine. Sí, porque en el cine se está muy seguro. ¿Dónde está? Yo la tengo por aquí. Las mascarillas nos las pondremos enseguida. Para cuando termine me la endiño. Kitty, felicidades por este momento dulce que vives en tu carrera, merecidísimo a una de las grandes actrices que tenemos en nuestro país. Gracias. Muchas gracias. Salud. Si volviera a nacer no cometería los mismos errores, que han sido muchos. Pero también me he reído. No sé de qué, pero siempre he elegido reírme. A los que os quedáis, que aprovechéis el tiempo y que os espero. A todos. Hija, no sé, le podrían haber puesto un poco más de emoción a la cosa, ¿no? ¿Y tú qué pasa? ¿Que nunca has tenido miedo a estar sola? Por las decisiones equivocadas. Somos Pelma y Luis. Decide lo que quiere y vea por ello. Estás como una cabra. ¡Ay, viva! Joder, cómo pega esto. Es que me está dando, ¿eh? Por eso. Me está dando.